Buenas tardes televidentes, bienvenidos a una emisión más de Medicine Today. Les habla Valeria Vares de León, estudiante de medicina de cuarto semestre. El día de hoy les vamos a hablar de cómo el efecto de la variación de los factores que cambian la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Vamos a tener a 4 invitados muy importantes, así que quédense porque les va a encantar. Antes de empezar, debemos recordar que la presión de oxígeno va disminuyendo a medida que va de las arterias a los capilares. Luego de los capilares a los tejidos va variando, es decir, podemos encontrar unos tejidos, por ejemplo, como el miocardio, que va a tener una presión de oxígeno más baja. También podemos encontrar un tejido como la corteza renal, que va a tener esta presión más alta. Entonces, la disminución de esta PO2 lo que va a causar es una mayor disociación de hemoglobina y oxígeno disponible para los tejidos. La disponibilidad del oxígeno varía dependiendo de los diferentes factores fisiológicos que intervengan, es decir, pH, temperatura, presión de dióxido de carbono, la concentración de BPG en eritrocitos, que sería 2,3. Entonces, todos estos pueden alterar la curva de disociación de oxihemoglobina. Entonces, ya para empezar, ahora sí, vamos a traer a nuestro primer invitado del día, que es el doctor Esteban Salgar. Doctor Esteban, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Cuéntenos cómo ha sido todo este cambio tan remoto que nos ha traído el COVID-19 y coméntenos de la patología que usted nos trae el día de hoy. Buenos días, doctora Barrios, gracias por haberme invitado a esta charla. Me he sentido muy bien, gracias a Dios, todo ha estado muy bien con lo que tiene que ver con mi familia, pero tristemente me ha tocado cambiar la manera en la que yo estoy acostumbrado a hacer la consulta y a la manera en la que yo examino a mis pacientes, dado que tengo que acatar todas las medidas de bioseguridad hoy para que les hable de un tema muy importante, y es cómo el monóxido de carbono afecta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces tenemos que tener en cuenta un punto muy importante, y es que el monóxido de carbono tiene una afinidad mucho mayor por la hemoglobina que el oxígeno. Por esto puede bloquear de manera eficaz la combinación de oxígeno con hemoglobina, porque el oxígeno no puede unirse a átomos de hierro ya combinados con el monóxido de carbono. Segundo, tenemos que el monóxido de carbono además desvía hacia la izquierda la curva de la disociación de la oxihemoglobina. Así, el monóxido de carbono termina bloqueando la carga de oxígeno hacia la sangre en los pulmones e interfiere también en la descarga de oxígeno hacia los tejidos. Tenemos que tener en cuenta también una cosa, y es que las concentraciones de este gas hacen que una persona alcance concentraciones de carboxihemoglobina, dado que, como les dije anteriormente, el monóxido de carbono tiene una afinidad muy alta por la hemoglobina. Lo complicado con esto es que una persona, al estar viviendo en una ciudad y captando este monóxido de carbono, no se da cuenta realmente que está captando este gas, dado que este gas es incoloro, inodoro e insípido, y no desencadena ningún tipo de tos. Muchas gracias por permitirme hablarles sobre este tema. Muchas gracias, doctor Esteban, por su intervención. Ahora vamos con la doctora Sierra. Doctora Sierra, antes de que hable del tema de hoy, quisiera preguntarle cómo se ha sentido usted personalmente siendo médica. Buenos días, Valeria, muchas gracias por tu invitación. Bueno, primero que todo, para responder a tu pregunta, creo que esto ha sido una situación muy difícil para todos. Creo que a todos nos ha tocado adaptarnos a una nueva rutina, cambiar por completo nuestra vieja rutina, pero creo que poco a poco nos hemos ido adaptando a esta nueva realidad y seguir manteniendo esos protocolos de bioseguridad para poder salir de esta situación lo más rápido posible. Y bueno, continuando con el tema de hoy, quiero hablar un poco sobre la alcalosis respiratoria, en la cual vamos a encontrar una presión parcial de dióxido de carbono, tanto alveolar como arterial, menor a 35 milímetros de mercurio. Esto va a generar una respuesta secundaria o una respuesta compensatoria en la que va a haber una disminución del bicarbonato. Además, vamos a encontrar disminuido el hidrógeno arterial y aumentado el pH.
Esto a su vez va a generar una desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Es decir, el oxígeno va a ser más afín a la hemoglobina, por lo que va a ser más difícil su separación. En la alcalosis respiratoria va a haber una hiperventilación, es decir, una ventilación excesiva en los alvéolos. Esto puede ser causado por diferentes razones, por ejemplo, ingesta de cierto tipo de fármacos o medicamentos, de sustancias tóxicas, una serie de episodios de fiebre, trastornos en el sistema nervioso central y pues entre otras patologías. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sierra, por su intervención. Ahora vamos con el doctor Miguel Hernández. Doctor, adelante. Bueno, primero que todo, agradecer a la doctora Vargas por su invitación al programa. Mi nombre es Miguel Hernández, soy especialista en neumología de la Universidad del Bosque y a continuación les voy a hablar de los efectos de los cambios de altitud en los humanos. Cuando el cuerpo humano alcanza una altura de 2100 metros sobre el nivel del mar, la saturación de la oxihemoglobina comienza a disminuir drásticamente. Sin embargo, el cuerpo humano posee adaptaciones a corto y a largo plazo que le permiten compensar de forma parcial la falta de oxígeno. Es importante destacar que la proporción de gases se mantiene constante en todas las capas de la atmósfera, independientemente de la altura a la que nos encontremos. Por lo tanto, la fracción de oxígeno se va a mantener constante. Sin embargo, el descenso de la presión barométrica va a conllevar a una disminución de la presión parcial de oxígeno, es decir, la PO2, del aire inspirado y del alveolar. Cuando la presión parcial de oxígeno baja, la forma de la curva de disociación va a desplazarse hacia la derecha para provocar una mayor liberación de oxígeno, ya que la saturación de la hemoglobina será menor que en condiciones normales. Por último, vamos a hablar de las adaptaciones a la altura a corto plazo. Esta se da principalmente por la hiperventilación, la cual es regulada por la estimulación de quimiorreceptores periféricos en los cuerpos carotídeos y aórticos, que se activan por la disminución de la presión parcial de oxígeno. Estos a su vez informan al centro respiratorio bulbar para que aumente la frecuencia respiratoria. Una consecuencia directa de la hiperventilación es que se da una aspiración mayor de CO2 que en condiciones normales, lo que produce un aumento del pH en plasma y por tanto una alcalosis respiratoria. Hay que aclarar que esta alcalosis respiratoria, como ya lo describió mi compañera Diana, al principio se compensa en efecto eliminando HCO3 a través de los mecanismos de secreción del riñón. Pero cuando este pH vuelve a ser normal, de nuevo se volverá a dar hiperventilación y los efectos de la hipoxia se harán presentes en este equilibrio químico, continuando así un ciclo si se sigue expuesto a los efectos de la hipoxemia. Muchas gracias, doctor Hernández. Esperamos verlos en una próxima emisión. Ahora vamos con nuestro último invitado del día, que es el doctor Nicolás Moncada. Doctor, antes de empezar, quisiera que nos diera unas recomendaciones a los televidentes y a mí de cómo pues, sería el cuidado total pues, en esta cuarentena. Buenas tardes, Valeria, muchas gracias por tu invitación. Bueno, antes de comenzar quisiera dar unas indicaciones acerca de la cuarentena. Aunque esta haya acabado, no como tal significa que la enfermedad ya la hemos, por decir así, eliminado. Entonces, lo mejor que podemos hacer es mantener el distanciamiento social, usar siempre mascarilla y lavarnos siempre las manos. Bueno, ahora para continuar, yo les voy a explicar acerca de la acidosis metabólica, que es otro de los factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bueno, ¿en qué consiste la acidosis metabólica o acidosis no respiratoria? Esta consiste en el aumento administración de un ácido fijo, es decir, la excreción renal de iones de hidrógeno desde el compartimiento intracelular hasta el compartimiento extracelular. También se puede dar debido a la pérdida de bases, tales como el bicarbonato. Ahora, ¿por qué este afecta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Debido a que va a haber un aumento en la concentración de iones de hidrógeno, los cuales se van a unir a los aminoácidos de la hemoglobina, generando así que ésta pierda afinidad o disminuya la afinidad por el oxígeno. Ahora, ¿esto qué generaría? Generaría que la concentración de bicarbonato y de dióxido de carbono estuviera disminuida. Por lo tal, explicaría por qué el pH disminuiría y esto generaría como tal un pH un tanto más ácido. Y ya sabiendo que el pH y la presión parcial de dióxido de carbono son inversamente proporcionales, esto generaría en sí que la presión parcial de dióxido de carbono aumentara. Entonces, ya como tal,
esto generaría en la curva hacia la derecha, debido a que a mayor presión parcial de dióxido de carbono disminuiría la saturación de oxígeno. Esto debido a que a mayor iones de hidrógeno va a haber menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bueno, otra de las patologías que encontramos que pues nos pueden resultar en esta disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que también son considerados factores, serían la diarrea, ya que es una disfunción renal que puede llevar a una incapacidad de eliminar estos iones de hidrógeno, aumentando en sí la concentración. También podemos encontrar la hipoxemia y la cetoacidosis diabética. Bueno, muchas gracias Valeria por la invitación y buena tarde. Gracias, doctor Moncada, y pues a todos los invitados de hoy. Y bueno, televidente, nos vemos en una próxima emisión de Medicine Today. Para hablar sobre el efecto de las variaciones, de los factores en condiciones normales, lo que produce que el pH Continuando con el tema de hoy, quiero hablar un poco sobre la alcalosis respiratoria. De lo que tenemos que hablar. Ahí tengo que cortarlo.